Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Los saluda Natalia Falá, como siempre un gusto acompañarlos. Vamos de inmediato a revisar la agenda informativa. Delicada situación de orden público en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. 4 personas fueron asesinadas en la vereda Santa Elena en las últimas horas. Según las primeras indagaciones de las autoridades, las víctimas serían integrantes de un equipo de ingeniería que realizaba trabajos de topografía en una zona con cultivos de coca. Otro homicidio se registró en el municipio de Caloto, a poca distancia donde ocurrió la masacre. Se desconoce si los hechos están relacionados. Esto ocurre solo 2 días después de que 5 indígenas fueran asesinados en la misma región y la orden del presidente Iván Duque de desplegar 2.500 efectivos para recuperar el control. En las próximas horas habrá un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares, enviados desde anoche a la zona por el mandatario. Mirar claramente qué hay detrás de estos hechos. De nuevo, les reitero, creo que el reto más grande que tenemos hoy en el Cauca es la presencia de estos grupos armados organizados, residuales, disidentes de FARC, y que están tratando de intimidar a la comunidad porque trabajan al servicio de carteles, inclusive de carteles mexicanos. Y seguimos en Colombia porque una vez más las movilizaciones de estudiantes en Bogotá, la capital, terminaron en episodios de violencia. Los manifestantes causaron problemas de movilidad en importantes calles como la avenida Caracas y la carrera Séptima. Además, vándalos encapuchados incineraron una motocicleta de la policía. Otros manifestantes, utilizando máscaras, agredieron a piedra a un equipo del canal City TV, al que además le robaron piezas de un dispositivo de grabación y transmisión. Y al menos 100 personas han sido detenidas en Panamá, escenario desde hace 3 días de protestas que han terminado en disturbios. Varios sectores rechazan la aprobación en la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma constitucional que contempla la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, pero que incluye un artículo que solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Disturbios y detenidos por protestas en Panamá. Un centenar de personas han sido arrestadas, entre ellas varios extranjeros, tras 3 días de protestas contra un proyecto de reforma constitucional. Un grupo de estudiantes que trataba de llegar a la sede de la Asamblea Nacional en Ciudad de Panamá lanzó fuegos artificiales el jueves a policías, quienes respondieron con gas pimienta. Los desórdenes se trasladaron luego a la Universidad de Panamá, donde manifestantes lanzaron piedras y incendiaron barricadas, mientras la policía respondió con material antidisturbios. Es el tercer día de protestas luego de que el legislativo aprobara un proyecto para reformar la Constitución de 1972 y que será discutido en el periodo de 2020 y luego pasará a referéndum. El paquete de reformas contempla la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, pero se introdujo un artículo que solo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, y otros que los detractores afirman facilitarán la impunidad y dificultarán la modernización de las instituciones. Vivió una nueva jornada de protestas que terminó en violentos choques entre la policía y manifestantes opositores a Evo Morales. Los hechos se registraron a pocos metros de la sede del gobierno en La Paz. Los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar las concentraciones opositoras. Los enfrentamientos se registraron horas después del inicio de la auditoría electoral que adelanta la OEA de los comicios del pasado 20 de octubre. Evo Morales se adjudicó la victoria en la primera vuelta, mientras la oposición, liderada por el candidato Carlos Mesa, denuncia fraude. Y la crisis en Chile obliga al gobierno a cancelar compromisos internacionales. Sebastián Piñera anunció la cancelación de la organización de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, APEC, y la del Clima, COP25, que debían realizarse a finales de este año en Santiago, la capital. El mandatario señaló que debía dedicarse a restablecer plenamente el orden público, impulsar la agenda social que responda a los pedidos de los manifestantes y sostener un amplio diálogo con la sociedad y los sectores políticos.
La crisis social en Chile ya tiene afectaciones a nivel internacional. El país sudamericano canceló el miércoles el encuentro de líderes del Fondo de Cooperación del Asia-Pacífico, APEC, y la Cumbre Mundial del Clima de la ONU, COP25, que iban a celebrarse en Santiago en cuestión de semanas. Que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarnos absolutamente en, primero, restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social. Tras el anuncio de Piñera, la bolsa de Santiago cayó 2,80 puntos y el dólar alcanzó su nivel más alto desde 2003, situándose en 739 pesos con 50 centavos. Mientras tanto, las protestas no cedían en la capital ni en las principales ciudades de Chile. Miles de personas se congregaron en las afueras del Palacio Presidencial de la Moneda, en la mayor concentración en este lugar desde el inicio de la crisis el 18 de octubre. La cancelación de COP25 era necesario porque no podemos ser anfitriones cuando somos un país de desigualdad, un país donde la mitad gana un sueldo que no le alcanza para salir de la pobreza. La APEC, que iba a realizarse el 16 y 17 de noviembre, se anticipaba como el escenario en que China y Estados Unidos firmarían un acuerdo que pondría fin a su guerra comercial. Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping habían confirmado su asistencia. Por otro lado, la COP25, prevista entre el 2 y el 13 de diciembre, reuniría a cerca de 25,000 delegados, junto a la activista sueca Greta Thunberg, para presionar por medidas contra el calentamiento global. Y para hablar del tema, quiero saludar en esta parte del programa a Guillermo Holzman. Él es analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Haremos más adelante la comunicación con el analista político Guillermo Holzman. Mientras tanto, recordamos que en Chile la situación de caos continúa. La crisis obliga al gobierno a cancelar compromisos internacionales. Sebastián Piñera anunció la cancelación esta semana de la organización de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, APEC, y la del Clima COP25, que debían realizarse a finales de este año en Santiago, la capital. El mandatario señaló que debía dedicarse a restablecer plenamente el orden público, impulsar la agenda social que responda a los pedidos de los manifestantes y sostener también un amplio diálogo con la sociedad y los sectores políticos en el país. He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Ya me avisan que tenemos comunicación nuevamente con Guillermo Holzman. Guillermo, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Natalia, me ha dado saludarte. Pues Guillermo, comenzar preguntándole cómo afecta la imagen de Chile la cancelación de estas cumbres internacionales y pues cómo esta decisión podría de cierta manera poner en duda el liderazgo del presidente Sebastián Piñera, sobre todo en momentos tan delicados cuando hay un eminente estallido social en el país que pues por ahora no tiene tendencia a acabar. La verdad es que es un golpe a la imagen del país, eso sin lugar a dudas. Sin embargo, el daño que le produce es más bien mínimo. Primero, porque la decisión está basada en la realidad del país y en la necesidad de poder ocuparse de los problemas domésticos que existen. En tercer lugar, porque en el caso de la APEC, por ejemplo, gran parte de las reuniones se hicieron durante el año acá en Chile y solamente restaba la reunión de los líderes de las economías y en consecuencia todo el trabajo avanzado y el liderazgo de Chile respecto a la APEC particularmente, que tenía temas muy relevantes respecto a lo que es la globalización y la cuarta revolución industrial, la inclusión y la incorporación y la integración de distintos elementos, tanto humanos como laborales, se hizo y se discutió completamente. Respecto a la COP25, para Chile es una pena, sin lugar a dudas, pero también está asociado a lo que significa recibir más de 30.000 personas de diferentes delegaciones de más de 150 países, que estando acá en Chile no podía tener la seguridad o la tranquilidad suficiente para poder desarrollar toda la actividad que se quiere, y es ahí donde Chile todo el trabajo previo lo va a traspasar ahora a España, que va a ser la nueva sede de la COP25, y en esa perspectiva Chile ha encontrado la comprensión de los países, el liderazgo de Chile, particular acuerdo para avanzar en la inserción mundial, ya sea en la lógica de Asia-Pacífico, de Indo-Pacífico, o simplemente los acuerdos de nuevas generaciones respecto al medio ambiente,
se mantiene completamente incólume. Y en esa perspectiva es Chile, hoy día a través de la representación del presidente Piñera, el que se le reconoce justamente ese liderazgo. Guillermo, y también importante hablar del impacto económico que pues implica esta decisión, ¿no? O sea, la moneda y la bolsa chilena registraron bajas tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es su análisis? Efectivamente, eso tiene un costo económico no solamente respecto a las expectativas de crecimiento que había para el presente año, también tiene un impacto en términos turísticos y en términos de lo que significa tener a un país movilizado con toda esta actividad extranjera en suelo nacional. Sin embargo, acá hay un tema de fondo también, que es el hecho de que al ser Chile una economía neoliberal, que la tiene en el año 1980, se enfrenta a la necesidad de adecuarla, actualizarla y seguir siendo un referente a muchos países que han seguido el ejemplo de Chile. Hoy día Chile tiene una renta per cápita por poder de compra superior a los $23.000, pero sin embargo un porcentaje importante de su población recibe menos de $1.000 de ingreso. Y esto significa adecuaciones estructurales que hoy día deben hacerse dentro de la institucionalidad, para lo cual se requiere tiempo y para eso vamos a tener que sufrir una baja en nuestras perspectivas económicas para luego potenciar nuevamente lo que es la plataforma económica de nuestro país. Guillermo, la pregunta que todos se hacen hoy por hoy es efectivamente cómo se va a resolver esa convulsión social en Chile y pues lo más importante de todo, pues recuperar el orden público en el país. Sabemos que las medidas del presidente Piñera hasta ahora han sido insuficientes y dudo mucho que digamos la salida del mandatario sea la solución, como ya algunos lo mencionan, ¿no? Esto además teniendo en cuenta que en un intento de acusar al presidente constitucionalmente, pues no tiene probabilidades de prosperar por ahora. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la ruta a tomar en este momento? Exactamente, como el presidente ha colocado sobre la mesa una agenda social que son medidas a corto plazo y que están asociadas a su programa de gobierno. Hoy día ya se iniciaron las conversaciones, el diálogo y esperamos que las negociaciones con los principales partidos de la oposición, donde se ha arrestado el Partido Comunista Chileno, para poder encontrar una vía institucional y encauzar justamente primero los diálogos, establecer las prioridades y avanzar respecto a qué tipo de reformas constitucionales o no se deben hacer para lograr avanzar en ello. Y en esa perspectiva, acá hay una clara separación. La ciudadanía chilena quiere hacer estos cambios en paz, deja de lado los grupos violentos que han saqueado más de 20 estaciones de metro, más de 120 supermercados, farmacias y todo tipo de negocios, porque ellos están más bien en una lucha antineoliberal muy clásica cuya argumentación se sustenta en el Foro de Sao Paulo. Por el otro lado, Chile tiene que hacer adecuaciones que no solamente siguiendo los elementos principales que coloca el Fondo Monetario Internacional, sino haciéndose cargo de la desigualdad que hay en nuestro país. Y eso implica una hoja de ruta, que es lo que motiva finalmente al presidente para dejar fuera dos reuniones internacionales muy relevantes, como conversábamos, y poder centrarse en una hoja de ruta que tiene los elementos de corto plazo, mediano plazo y también largo plazo. Y en esas es donde se espera que haya un acuerdo y una voluntad política para poder alcanzarla, pero con una condición, sin lugar a dudas, que es escuchar a la ciudadanía. Y es eso lo que hoy día tiene que discutirse para plantear y buscar justamente esa solución, dejando de lado a todos aquellos grupos extremos que, por una parte, están con la violencia, pero donde tenemos una inmensa mayoría de chilenos que está por hacer un diálogo que sea efectivamente capaz de darnos un avance en calidad de vida, en bienestar y particularmente que el Estado efectivamente defienda y proteja a los ciudadanos. Guillermo, me gustaría hacerle una última pregunta que me parece relevante abordar. ¿Cree usted que este tipo de crisis que vive hoy Chile podría contribuir al surgimiento de una figura populista en el país? O sea, que algún líder político o partido, digamos, logre convertir el descontento popular en un programa de cambio viable y creíble. Si no hay una salida institucional dentro de los próximos meses, estamos hablando 2 meses como máximo, donde la ciudadanía tenga claro de que hay efectivamente una hoja de ruta cuyo acento y preocupación y foco está en el bienestar social, es muy probable de que en definitiva acá en Chile se pueda instalar, a contar del próximo año ya, una plataforma más bien populista. Eso es un riesgo y ese riesgo tiene directa relación con la capacidad institucional para poder canalizar las demandas, establecer las soluciones y crear un espacio de convergencia democrática donde no solamente los partidos políticos, sino que la ciudadanía también tenga la posibilidad de
de manifestar y exponer sus demandas, y esa priorización después tiene que transformarse en políticas públicas, donde lo relevante va a ser que el Estado no sea corrupto, que esté a servicio de la persona y que tenga una capacidad efectiva de controlar los abusos que en el mercado se pueden cometer. Hoy día lo que la ciudadanía pide es que el Estado los proteja como corresponde y como es la esencia del Estado. Si eso no sucede, sin lugar a dudas, Natalia, tendríamos un escenario para una propuesta populista, sin lugar a dudas. Pues quiero agradecer a Guillermo Holzman, analista político y académico, por acompañarnos estos minutos en el programa. Un buen día, Guillermo. Igualmente para ustedes, que tengan muy buen día. Gracias. Y las condiciones climáticas continúan dificultando las labores de los equipos de emergencia en California. Las alertas del Servicio Nacional de Meteorología por fuertes vientos no han cesado esta semana. La actual bandera roja por el sur del estado fue catalogada por los expertos como la más fuerte de la temporada. La mayoría de los fuegos se han desatado en el área metropolitana de Los Ángeles, que comprende 5 condados. Los bomberos continúan haciendo una labor titánica para poder sofocar las llamas. Escena apocalíptica en San Bernardino, California. La agencia de noticias Reuters divulgó este video en el que se ven decenas de viviendas siendo consumidas por el fuego. En la grabación también se aprecia la intensidad de los vientos que propagan las llamas por el vecindario. El nuevo incendio, conocido como Hillside, obligó a la evacuación de al menos 1.300 residentes. La emergencia tuvo lugar en las laderas del Bosque Nacional de San Bernardino, un área con abundante vegetación. Y hoy nuevamente nos acompaña desde el lugar de la noticia nuestro periodista Mauricio Cárdenas en California. Mauricio, adelante, cuéntenos por favor cuál es la situación hoy. Muy buenos días para todos ustedes. En la mañana de NTN 24 la situación sigue siendo de mucho peligro acá en el estado de California, aunque al parecer hay buenas noticias para el fin de semana. Ayer de nuevo más incendios, más focos de atención para los bomberos. Una vez más aparecieron incendios muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, esta vez en el área de San Bernardino. Estuvimos presentes en estos incendios. 6 casas se perdieron en el área del norte de San Bernardino, que está más o menos unos 60, 70 minutos al este de la ciudad de Los Ángeles. Allí los bomberos pudieron actuar de manera rápida y evitar que se perdieran vidas y más propiedades. Nosotros hablamos con uno de los miembros del departamento de bomberos de esta área. Tan pronto estaban apagando este incendio y esto fue lo que dijo para NTN 24. El tiempo va a ser un desafío para nosotros hoy. Esperamos vientos de 30 a 50 kilómetros por hora y temperaturas bastante cálidas. Los bomberos han tenido que trabajar en diferentes áreas a lo largo y ancho del estado. El incendio más grande, el incendio que está en las afueras de la ciudad de San Francisco, al norte del estado, continúa siendo el de más peligro para toda esta zona, con un contenimiento hasta el momento por parte de los bomberos de menos del 50%. Ya son más de 70,000 acres que han sido quemados por este incendio. Otros incendios en el sur del estado, cerca a San Diego, cerca a la ciudad de Los Ángeles, continúan siendo manejados por los cuerpos de bomberos. Pero ayer en San Bernardino encontramos a una persona inmigrante mexicana que de milagro pudo salvar su vida, porque el incendio estalló a las 2:30 de la madrugada, todo el mundo dormida, cuando de pronto apareció una vecina haciendo sonar el claxon, el pito de su auto, despertando a todo el mundo, otros vecinos golpeándoles en las puertas para que se despertaran y salieran corriendo, porque ya las casas de enfrente estaban bajo las llamas. Nosotros hablamos con ella, su nombre es María, inmigrante mexicana, y esto fue lo que nos dijo en un relato que la verdad estremece a cualquiera. No nos dio tiempo de nada más pues un hijo, el hijo más grande de nosotros nos dijo que algo estaba pasando, que se estaba incendiando y no dio tiempo más que de agarrar las maletas. Y en cuanto agarramos las maletas, ya la lumbre las teníamos hacia arriba. Y pues a correr en los carros, a meter lo que pudiéramos y vámonos. Pero pues se me olvidaba que mi vecina estaba dormida y regresé por ella a tocarle. Y no contestaba, pero yo tocaba fuerte, así que salga, que nos vamos a quemar. Y no contestaba y hasta que le empecé a pitar así con el carro, bien recio, así, salgan, que nos vamos a quemar. Y fue cuando salieron con todos, tenía 5 niños.
La buena noticia para los habitantes de California es que los expertos en el tiempo han dicho que a partir de mañana y el domingo los famosos vientos de Santa Ana van a empezar a disminuir y que para el lunes prácticamente podrían desaparecer. Esto va a hacer que desaparezcan, que no se produzcan nuevos incendios, lo cual le daría una gran ayuda, una gran ventaja a los bomberos de seguir trabajando y apagando los incendios ya existentes. Esperamos que los expertos en el tiempo tengan toda la razón y no lleguen más vientos de Santa Ana, que son los que inician estos incendios acá en el estado número 1 de la Unión Americana. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, en vivo para la mañana de NTN 24. Gracias, Mauricio, por su reporte. Por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de las noticias en California. Mientras tanto, seguimos repasando la agenda informativa en los Estados Unidos desde los distintos puntos en los que se encuentran nuestros corresponsales. Vamos a iniciar en Washington, donde la Cámara de Representantes ya efectivamente formalizó el proceso en contra del juicio político contra Donald Trump. Sin embargo, las posiciones se mantienen muy en firme. Los republicanos insisten en que todo el proceso ha sido ilegal, a puerta cerrada, y que no se le ha garantizado ese debido proceso al presidente Donald Trump, mientras que los demócratas pues esperan poder encontrar la verdad a finales de este mismo año. En Washington, Emiliana Molina nos tiene todo el reporte. Emiliana, muy buenos días. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el día de ayer, con una resolución, los demócratas lograron avanzar este proceso de investigaciones en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. Fueron 232 votos a favor y 196 votos en contra. 4 legisladores no votaron, entre estos 3 republicanos y un demócrata, y 2 demócratas votaron en conjunto con los republicanos. Los 2 demócratas son Colin Peterson y Jeff Van Drew. Estos 2 demócratas se están lanzando a reelecciones en el 2020 y de hecho están en distritos en donde ganó el mandatario estadounidense Donald Trump en 2016. Así que según expertos, pues estos demócratas se alinearon con las posiciones republicanas en un esfuerzo por no perder su curul el próximo año. De hecho, como la votación se llevó a cabo, todos los partidos estaban bastante alineados con sus posiciones, tanto republicanos como demócratas, salvo estos últimos 2 legisladores, lo cual de hecho le ayuda a los republicanos y al mandatario estadounidense Donald Trump, pues comprueban de cierta manera la estrategia de que esto sí es una cacería de brujas. Veamos lo que dijeron. No person, Republican or Democrat, no se debe permitir que ninguna persona, republicano o demócrata, presidente o cualquier otra persona, ponga en peligro la seguridad y la reputación de Estados Unidos con fines políticos egoístas. Ningún presidente, ningún funcionario puede exigir que un aliado de los Estados Unidos haga algo en particular para ayudar a sus ambiciones políticas como condición para recibir ayuda en nuestro país. Si después de una investigación justa y exhaustiva, las acusaciones contra el presidente Trump son ciertas, representarían la profunda ofensa contra la Constitución y contra el pueblo de este país. Es deber de la Cámara reivindicar la Constitución y dejar muy en claro a los futuros presidentes que este tipo de conducta, si se demuestra, es una afrenta para el gran pueblo que confía en él. Hoy el país acaba de presenciar el único voto bipartidista en contra de ese piso. La pregunta a la vocera, Nancy Pelosi, son las mismas preguntas que proporcioné en una carta sobre el proceso injusto que tuvimos. ¿Qué ha cambiado desde marzo? En todas las audiencias no hay nada convincente, nada abrumador, por lo tanto la vocera debería seguir sus propias palabras sobre el voto bipartidista en la sala y en la farsa en la que ha estado haciendo pasar a este país por esta pesadilla. Eso es exactamente lo que demuestra la votación de hoy. Esta resolución permite varias cosas, pues primero le da legitimidad a estas investigaciones, segundo promete transparencia, tercero también promete que de ahora en adelante se llevarán a cabo estas audiencias con los testigos públicamente, así que los estadounidenses y el mundo entero podrán estar pendientes y escuchar exactamente qué tiene que decir cada uno de los testigos que serán cuestionados. Y por último también le permite a los abogados personales del mandatario estadounidense Donald Trump, como Rudy Giuliani, y al Ejecutivo cuestionar a los
testigos que se están presentando ante los legisladores y, por supuesto, presentar evidencia para intentar defender a Donald Trump. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Virginia. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por su reporte. Y seguimos hablando del presidente Donald Trump porque el mandatario anunció que cambiará su residencia oficial y la de su familia de la Florida, de Nueva York a la Florida. Esto supuestamente porque el Estado traería mayores ventajas fiscales. La noticia fue anunciada por el presidente a través de su cuenta de Twitter. Alejandro Rincón desde Nueva York nos tiene la noticia. Alejandro, muy buenos días. Adelante con su reporte. Hola Natalia, feliz viernes para todos. Donald Trump ha decidido cambiar a la Gran Manzana por las naranjas de Florida. De acuerdo con el diario The New York Times, quien informó primero esta noticia, el actual titular del despacho Oval ha presentado ya la documentación ante las autoridades tributarias de los Estados Unidos, en donde enlista a partir de ahora su lugar prioritario de residencia como el complejo de Mar-a-Lago en el sur de los Estados Unidos y no la Torre de Trump en la Quinta Avenida de Manhattan, que ha sido ya por décadas su lugar principal de residencia. Fuentes cercanas a la Casa Blanca dijeron primero al diario The New York Times que esa determinación estaba motivada por el código tributario neoyorquino, que es menos favorable que el de Florida. Posteriormente, el presidente Trump no solo confirmó estos indicios al diario, sino que además comentó a través de las redes sociales que el maltrato que había recibido tanto de la alcaldía como de la gobernación de Nueva York estaba detrás de esta decisión. Una posición que fue respondida directamente tanto por el alcalde como por el gobernador de Nueva York. Que te vaya bien. No es como si Donald Trump hubiera pagado impuestos aquí de todos modos. Es todo tuyo, Florida. Nuestras más profundas condolencias a la buena gente de Florida mientras Trump intenta superar su pasado y futuro cercano. El liderazgo político de Nueva York, sin duda alguna, no lamenta para nada la decisión del actual titular del despacho Oval. Consecuentemente, a raíz de esta postura, pues espera una vez salga de la Casa Blanca, pues Donald Trump vaya directamente a residir al sur de los Estados Unidos. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por su reporte. Y miles de personas participaron en la más reciente edición del desfile de disfraces en Hollywood. Espectaculares atuendos de zombies, personajes de las películas de terror y hasta máscaras del presidente Donald Trump fueron exhibidas en la celebración de Halloween. Durante toda la noche los asistentes disfrutaron de la festividad que atrae a cientos de personas de todas partes del mundo. Recordamos además que la muerte, un tema tabú para muchas culturas. En México, por ejemplo, es motivo de fiesta. La tradición del Día de los Muertos fue catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. La muerte en México es motivo de fiesta. La tradición del 1 y 2 de noviembre llena panteones, casas y calles del país de flores, velas, papel picado y calaveras para honrar a los difuntos. Siempre todos tenemos como el temor por la muerte y que en México sea esto una parte de una celebración, de un rito, de color, porque en todas las partes del mundo es algo oscuro, negro, de temor, de llanto, pero que acá estén con tanta alegría y tanta festividad es algo maravilloso. Los aztecas o mexicas creían que los muertos viajaban después de morir a través de las 9 regiones del inframundo, conocido como el Mictlán. Las creencias se fundieron con la celebración católica del Día de Todos los Santos. La mezcla dio paso a la tradición moderna en México, donde se cree que durante 2 noches al año el alma de los muertos regresa al mundo de los vivos, para disfrutar de la comida y bebida que sus familias ponen en ofrendas con su fotografía. El día de hoy, como pueden ver, el altar, pues, hay mucho significado, sobre todo el altar de ahorita se festeja pues para los seres queridos que se han ido. La tradición del Día de Muertos, que fue catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003, se ha convertido en un símbolo tanto en México como en el mundo. Con esto hacemos nuestra primera pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana. Vamos a revisar otras noticias internacionales.
La ciudad de Tijuana también padece las consecuencias del clima. Las altas temperaturas han sido las causantes de decenas de incendios en la ciudad. Las conflagraciones, que se incrementaron en las últimas 24 horas, ya dejan a 9 familias sin vivienda. En la zona conocida como La Sierra, el fuego consumió 6 casas y dejó otras 3 con daños considerables. Los habitantes alcanzaron a evacuar el lugar, pero el incendio no se pudo controlar rápidamente por la falta de agua en la zona. Las autoridades declararon el estado de prealerta ante la posibilidad de más conflagraciones y para destinar recursos a los afectados por las llamas. Grave denuncia en Colombia. El personero de Cumarimbo, en el departamento de Bichada, en el este del país, asegura que integrantes de la Guardia Venezolana ingresaron por río a territorio colombiano. Según el funcionario, habrían intentado robar una pequeña embarcación. Este video que ven en pantalla sería la prueba de lo que ocurrió en esta zona. Nuevamente tenemos que denunciar la violación a la soberanía colombiana por parte de militares venezolanos que han llegado hasta la vereda Acapulco en la inspección de Puerto Nariño del municipio de Cumarío. Incursión que simplemente tiene como objetivo amedrentar a la comunidad colombiana, maltratar a estos colombianos que hacen patria en este lugar de la geografía nacional. Todo obedece a la ausencia de la fuerza pública. Y hay molestia en Uruguay por las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro sobre las elecciones presidenciales. La Cancillería uruguaya convocó al embajador brasileño Antonio Simões para pedir explicaciones sobre las palabras del mandatario, en las que afirmó que desea que en la segunda vuelta de los comicios la gane la oposición, porque sus propuestas están más alineadas con sus políticas de gobierno. Bolsonaro hizo declaraciones al diario brasileño Diario Estado de Sao Paulo, en las que dijo que los opositores no representarían conflictos con sus pensamientos liberales y económicos. El jefe de Estado también se refirió a los comicios en Argentina, donde resultó electo el peronista Alberto Fernández, y a quien dijo no felicitará. Y en España inició la corta campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Estos serán los cuartos comicios desde el 2015. 6 meses después de los últimos comicios, 37 millones de españoles podrían votar para formar un nuevo gobierno. El más reciente sondeo señaló que el PSOE ganaría con un 32,2% de los votos, mejorando los números de abril. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dio inicio a su campaña en la ciudad de Sevilla, en donde estuvo acompañado de cientos de personas. La abstención es la gran fantasma que ronda la nueva contienda electoral en el país. Y Estados Unidos aumenta la presión económica contra Irán. Washington anunció este jueves nuevas sanciones contra la República Islámica con el objetivo de retrasar o impedir la supuesta voluntad de Teherán de consolidar su sector nuclear. Las medidas serán aplicadas al sector de la construcción y así la Unión Americana restringirá la adquisición de materiales estratégicos para los guardianes de la revolución y sus programas de proliferación. El anuncio aumenta la tensión entre los dos países, agudizada desde el año 2018, cuando recordemos que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear firmado en el año 2015, en el que Irán se había comprometido a no intentar fabricar la bomba atómica y mantener un programa nuclear con carácter exclusivamente civil. Esta enternecedora imagen nos llega desde el zoológico de Berlín, en Alemania, donde osos panda bebé fueron reunidos por primera vez desde su nacimiento. Los pequeños mamíferos se olfatearon entre sí durante varios minutos. Ahora tienen 2 meses y su peso es de 3 kilogramos. Las autoridades del lugar aún no han definido los nombres de estas crías. Y avanzamos con noticias en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó respondió a las críticas de dirigentes políticos que aseguran que se está trabajando en unas supuestas elecciones en el país con Nicolás Maduro en el poder. Guaidó aseguró que la propuesta siempre ha sido el cese de la usurpación y garantizar las condiciones democráticas en la nación suramericana. A esta hora la noticia con nuestro periodista Oliver Fernández en Caracas. Oliver, muy buenos días. Un buen día para ti, Natalia, y para todos nuestros televidentes. Así es, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que en ningún momento la intención de la presidencia interina o de la Asamblea Nacional es desviar la ruta
esta ruta que se prometió desde el pasado 23 de enero, que en principio es el cese de la usurpación, un gobierno de transición, para después llegar a unas elecciones libres. Pero sí dijo que hay que adelantar las diligencias, y por eso es que la Asamblea Nacional Venezolana se declaró en sesión permanente para tratar de nombrar a los nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral. Se ha dicho que esto pudiera tardar unos 90 días, sin embargo también uno de los jefes de la fracción parlamentaria de la Unidad, como lo es Stalin González, quien también es segundo vicepresidente del Parlamento venezolano, ha dicho que este proceso pudiera tardar unos 50 días en nombrar los 8 rectores al Consejo Nacional Electoral, sustituir a los que ya están para tratar de ir a unas elecciones libres. Recordemos también, Natalia, que el régimen de Nicolás Maduro ha amenazado con realizar elecciones a través de la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia para el mes de enero, elecciones parlamentarias. Y esto, por supuesto, también ha sido rechazado por el Parlamento venezolano. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Pareciera ocioso, pero hay que recordarlo. Nosotros no nos vamos a prestar para ninguna farsa. No lo hicimos el 20 de mayo del 2018, mucho menos lo vamos a hacer en este momento. Juan Guaidó salió al paso a las críticas de dirigentes políticos venezolanos y extranjeros que advierten que no debe haber una elección con Nicolás Maduro en el poder. Aseguró que no está planteado modificar la ruta que establece como primer paso el cese de la usurpación. El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias. El origen de la crisis en Venezuela es que no hubo elección presidencial en el 2018. Entonces nosotros no vamos a participar en ningún espacio que no abone a una solución real al conflicto que vive Venezuela. Estas declaraciones las ofreció luego de las publicaciones en Twitter de varios líderes, entre ellos la ex eurodiputada Beatriz Becerra y el parlamentario venezolano en el exilio Richard Blanco, quienes rechazaron que pudiese ocurrir esto. Desde el cuarto diálogo presidencial que se celebra en Miami, Felipe González aconseja a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, que no convoque elecciones con el usurpador Maduro en el poder. Yo también creo, como el expresidente González, que sería un dramático error. Señor presidente Guaidó, seré breve, no cuente conmigo para ninguna de las elecciones si decide usted convalidarlas. No lo voy a acompañar. Usted estableció una ruta que compré claramente y desde que estoy en el exilio por razones que poco a poco he venido entendiendo. Esta posición también fue esgrimida por la fracción 16 de julio en el Parlamento Nacional este miércoles. No creemos en elecciones con Maduro en Miraflores. No creemos en elecciones sin el cese de la usurpación. Guaidó aseguró que no plantean nada distinto a lo presentado ante la mediación de Noruega, que haya elecciones luego de reinstitucionalizar al país para que sean garantizadas las condiciones democráticas. La presentamos ante la mediación del Reino de Noruega, la hemos bregado en la calle, hemos presionado, hemos exigido, hemos construido mayoría, hemos ganado el Parlamento. También aseguró que no confían en lo que se plantea desde el diálogo entre el régimen y sectores minoritarios de la oposición, porque sería un acuerdo como el del 2018 que terminó en unas elecciones fraudulentas. Con esos actores que en ese momento participaron, que es lo que están tratando hoy, no va a haber una solución a la crisis. Natalia, y para hoy se tiene previsto que representantes de distintas organizaciones no gubernamentales debatirán en la Universidad Central de Venezuela este censo habitacional promovido por el régimen de Nicolás Maduro, en el que ya algunas personas que se encuentran en el exilio o personas que han abandonado el país, han huido del país y que han dejado sus casas solas se sienten amenazadas. También habrá una protesta en la CanTV, en las afueras de la CanTV. Este es el organismo que se encarga de suministrar el internet y las comunicaciones en Venezuela. Allí algunos venezolanos se van a apostar para protestar, incluso hay zonas en diferentes partes del país que tienen hasta 6 meses y 1 año sin poder tener acceso a internet y a sus comunicaciones, a los teléfonos caseros y también a las comunicaciones en general. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Natalia, volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por su reporte y un muy buen día. Y hay polémica en Colombia por un decreto que fija la cantidad avalada para la pesca de tiburones en el país. La medida especifica que el próximo año estaría permitiendo pescar 125 toneladas de tiburón y la comercialización de 5,2 toneladas de aletas del llamado tiburón sedoso. Sectores ambientalistas rechazan la medida, pues advierten que puede tener consecuencias graves para los ecosistemas naturales de estos mamíferos, así como aumentar el riesgo para las especies en peligro de extinción. Sin embargo, el gobierno aclaró que la resolución no fue contemplada para promover el corte de aletas de los animales, sino para evitar la caza indiscriminada. Las autoridades destacaron que tampoco está permitida la exportación de estas especies en peligro.
Esta es la resolución que generó polémica. En ella se indica que de común acuerdo y con base en evidencias científicas y estadísticas sobre las especies, se fijaron los permisos de aprovechamiento. En 475 toneladas se fijó la cuota global de pesca para el caso de los tiburones. La resolución aclara que solo se permite para pesca artesanal. La cuota de pesca global para tiburón existe desde el año 2011. 15 toneladas fue la cuota que se fijó para las aletas de tiburón, pero estas 15 toneladas hacen parte de las 475 toneladas que se fijaron para la pesca de los tiburones. El máximo de comercialización de kilos de tiburón se determina para que al hacerse la inspección y vigilancia se tengan claras las cuotas de pesca permitidas en el país. En Colombia está prohibido en todo el territorio marítimo nacional el ejercicio de la pesca industrial dirigida a tiburones. Según el gobierno, la resolución no reglamenta las exportaciones de tiburón o de sus aletas. Y quiero saludar en esta parte del programa a Felipe Ladino, él es ecólogo de la Fundación Malpelo. Felipe, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en la mañana. Hola, muy buenos días. Bueno, comenzar preguntándole cómo reciben ustedes la resolución que emitió el Ministerio de Agricultura y cómo esta medida puede afectar a los ecosistemas naturales y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras. Bueno, como ya han informado, esta medida viene desde hace muchos años. Este año se quiso corregir, se quiso hacer unos ajustes, ya que antes se estaban manejando, digamos, 350 toneladas de tiburón, los cuales podrían ser 350 toneladas de aletas. Este año se quiso ajustar ese número de toneladas, reduciéndolo con el objetivo de conservar la especie, pero pues creemos que todavía hay que hacer unos ajustes mayores. Pues nosotros hacemos un llamado a detener el comercio de aleta de tiburón, prohibir las exportaciones de las aletas de tiburones debido a que tenemos unas especies que están en riesgo y es muy difícil hacer un control de qué aletas se están exportando, saber qué especies son, si están en peligro o no están en peligro. Entonces nuestro llamado es aquí a que pues aprovechemos esta oportunidad y de una vez Colombia le diga que no a la exportación de aletas de tiburones. Bueno, Felipe, un tema fundamental que pienso que hay que abordar es cómo se va a garantizar que la pesca sí sea efectivamente artesanal y cómo fortalecer el control y la vigilancia de los mares territoriales colombianos, porque esto sin duda representa un reto enorme. Dirían algunos que la resolución estaría abriendo las puertas para que pescadores se aprovechen de esto y pues al final del día resulta muy complejo determinar si la pesca fue a propósito o incidental. Sí, el control y vigilancia es un tema muy complicado en el país. Los mares son muy grandes, las comunidades pesqueras son demasiadas, no en todas las comunidades pesqueras está la autoridad de pesca ejerciendo controles. Entonces aquí lo que le podemos apuntar es a regular el comercio. O sea, si va a haber una pesca de sustento, que el tiburón se comercialice internamente dentro de esas pequeñas localidades, pero que no se mande la carne al interior del país. Bueno, la Fundación Mar Viva, por ejemplo, recomienda revocar la resolución hasta que exista información científica que logre determinar acertadamente los porcentajes reales y el manejo que se le debe dar a este tipo de animales. ¿Qué piensa usted? Y le pregunto también si cree que hay seguimiento real en estos casos. Sí, estamos completamente de acuerdo porque pues, bueno, es una cuota que se ha mantenido. Ayer tuvimos una reunión con los ministerios, ellos están muy dispuestos a dialogar, a recibir información y tomar decisiones con base en la información disponible. Y bueno, la idea de suministrarles esta información. Nosotros tenemos datos de cómo a las especies que estamos monitoreando desde la Fundación Malpelo hemos visto unos descensos poblacionales significativos. Entonces también hacemos un llamado a ser más cuidadosos en este tema porque las especies están desapareciendo y bueno, la norma puede ir en contravía. Entonces hay que revisar esto y tomar la mejor decisión posible. Felipe, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Cree usted que debe existir más diálogo entre entidades de gobierno y organizaciones ambientalistas para implementar políticas con mayor rigurosidad y pues tener un mejor feedback de información al respecto? Sí, claro, y como lo fijamos ayer en una reunión que tuvimos, eso es algo que se va a implementar nuevamente y la idea es que podamos todos trabajar conjuntamente por la conservación de los recursos. Bueno, pues quiero agradecer a Felipe Ladino, miembro de la Fundación Malpelo de Colombia, por acompañarnos estos minutos en el programa. Felipe, muchas gracias y un buen día. Listo, hasta luego. Nosotros, mientras tanto, seguimos revisando otras noticias internacionales en la agenda de hoy.
Delicada situación de orden público en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. 4 personas fueron asesinadas en la vereda Santa Elena en las últimas horas. Según las primeras indagaciones de las autoridades, las víctimas serían integrantes de un equipo de ingeniería que realizaba trabajos de topografía en una zona con cultivos de coca. Otro homicidio se registró en el municipio de Caloto, a poca distancia donde ocurrió esta masacre. Se desconoce si los hechos estarían relacionados. Esto ocurre solo 2 días después de que 5 indígenas fueron asesinados en la misma región y la orden del presidente Iván Duque de desplegar 2.500 efectivos para recuperar el control en la zona. Y seguimos en Colombia. Una vez más, las movilizaciones de estudiantes en Bogotá, la capital, terminaron en episodios de violencia. Los manifestantes causaron problemas de movilidad en importantes calles como la avenida Caracas y la carrera Séptima. Además, vándalos encapuchados incineraron una motocicleta de la policía. Otros manifestantes, utilizando máscaras, agredieron a piedra a un equipo del canal City TV, al que además le robaron piezas de un dispositivo de grabación y transmisión. Y al menos 100 personas han sido detenidas en Panamá, escenario desde hace 3 días de protestas que han terminado en fuertes disturbios. Varios sectores rechazan la aprobación en la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma constitucional que contempla la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, pero que incluye un artículo que solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Bolivia vivió una nueva jornada de protestas que terminó en violentos choques entre la policía y manifestantes opositores a Evo Morales. Los hechos se registraron a pocos metros de la sede de gobierno en La Paz. Los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar las concentraciones opositoras. Los enfrentamientos se registraron horas después del inicio de la auditoría electoral que adelanta la OEA de los comicios del pasado 20 de octubre. Evo Morales se adjudicó la victoria en primera vuelta, mientras la oposición liderada por el candidato Carlos Mesa sigue denunciando fraude. Las condiciones climáticas continúan dificultando las labores de los equipos de emergencia en California. Las alertas del Servicio Nacional de Meteorología por fuertes vientos no han cesado esta semana. La actual bandera roja para el sur del estado fue catalogada por los expertos como la más fuerte de la temporada. La mayoría de los fuegos se han desatado en el área metropolitana de Los Ángeles, que comprende 5 condados. Los bomberos continúan haciendo una labor titánica para poder sofocar las llamas. Y la ciudad de Tijuana también padece las consecuencias del clima. Las altas temperaturas han sido las causantes de decenas de incendios en la ciudad. Las conflagraciones, que se incrementaron en las últimas 24 horas, ya dejan a 9 familias sin vivienda. En la zona conocida como La Sierra, el fuego consumió 6 casas y dejó otros 3 con daños considerables. Los habitantes alcanzaron a evacuar el lugar, pero el incendio no se pudo controlar rápidamente por la falta de agua en esta zona. Las autoridades declararon el estado de prealerta ante la posibilidad de más conflagraciones y para destinar recursos a los afectados por las llamas. Y hay molestia en Uruguay por las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro sobre las elecciones presidenciales. La Cancillería uruguaya convocó al embajador brasileño Antonio Simões para pedir explicaciones sobre las palabras del mandatario, en las que afirmó que desea que en la segunda vuelta de los comicios la gane la oposición porque sus propuestas están más alineadas con sus políticas de gobierno. Bolsonaro hizo declaraciones al diario brasileño Diario o Estado de Sao Paulo, en las que dijo que los opositores no representarían conflictos con sus pensamientos liberales y económicos. El jefe de Estado también se refirió a los comicios en Argentina, donde resultó electo el peronista Alberto Fernández y a quien dijo no felicitará. En España ya inició la corta campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Estos serán los cuartos comicios desde el año 2015, 6 meses después de los últimos comicios. 37 millones de españoles podrían votar para formar un nuevo gobierno. El más reciente sondeo señaló que el PSOE ganaría con un 32,2% de los votos, mejorando los números de abril. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dio inicio a su campaña en la ciudad de Sevilla, en donde estuvo acompañado de cientos de personas. La abstención es el gran fantasma que ronda la nueva contienda electoral.
Y la modelo Heidi Klum siempre es noticia en la noche del 31 de octubre. Este 2019 ha desfilado con un terrorífico disfraz. Tardó 10 horas para transformarse en un legendario biótico. El disfraz incluyó una prótesis que le proporcionó a la modelo de 46 años unas amplias caderas y grandes pechos. La alemana celebró así los 20 años de su famosa fiesta de Halloween. Y las calles de Buenos Aires son una vidriera de la crisis económica argentina, la peor desde el año 2001. En hospitales, en plazas, en estaciones de tren se multiplican las personas que entre mantas y cartones hacen de la vía pública su refugio. Soledad vive a unos pocos metros del famoso Teatro Colón de Buenos Aires, pero muy lejos de su lujo. A sus 36 años ya es abuela de un bebé y tiene 7 hijos de entre 2 y 19 años. Duerme en el cubículo de un cajero automático y pasa los días sentada en la puerta de un supermercado esperando que alguien le regale algo para comer. Como lo que me dan la gente nomás, si no, no como. Que una galletita, un yogur, pero se lo prefiero dar a ellos que ellos lo coman y yo me la aguanto porque soy grande. Hasta febrero de 2018, con lo que ganaba su marido reciclador, sumado a una ayuda gubernamental, pagaba un hotel para pasar las noches. Cuando perdieron ese subsidio, su esposo se suicidó y ella quedó viuda y sin techo. Las calles de la capital son una vidriera de la peor crisis económica argentina desde 2001. Según estadísticas del gobierno de la ciudad, en julio había 1 millar de personas viviendo en las calles porteñas. Pero un relevamiento de organizaciones sociales contó en ese mismo momento más de 7.000 personas sin hogar, de las cuales más de la mitad dijeron estar en situación de calle por primera vez. José, de 37 años, llegó hace 4 a Buenos Aires desde la provincia norteña de Salta. Perdió su trabajo en una feria y no pudo seguir alquilando, y hoy pasa sus días en los alrededores de un hospital público y las noches en un albergue estatal. Para juntar un poco de dinero, ayuda a 2 mujeres en sus improvisados puestos de venta de café y sándwiches a la puerta del hospital. Es difícil, ¿no? Yo gano 200 pesos por día y imagínate lo caro que está todo. ¿Qué hago con eso? Francisco, de 60 años, lleva más tiempo en la calle. Hace una década que el dinero que cobraba como pintor ya no le alcanzó para pagar un alquiler. Desde entonces vive en la galería del hospital. Sin embargo, hoy asegura que la situación está más difícil que nunca. El que no te invitaba a un café, te invitaba a una gaseosa, no faltaba la cervecita al mediodía, y te invitaban el sándwich y te obligaban a que te sientes en su mesa. La gente más humilde, te obligaban a que te sientes en su mesa. Hoy no tienen para comer ellos. Como él, en hospitales, plazas y estaciones de tren se multiplican las personas que, entre mantas y cartones, viven el día a día y hacen de la vía pública su último refugio. Y regresamos nuevamente a Washington, donde hay reacciones tras conocerse la aprobación de la resolución que formaliza las reglas del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. En la Casa Blanca se encuentra nuestro periodista Bricio Segovia. Bricio, muy buenos días, adelante con su reporte. Hola, muy buenos días. Efectivamente, Natalia, tenemos reacciones que no se hicieron esperar, empezando por las del mismo presidente, que sigue considerando este proceso de juicio político contra su persona como la mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos. Además, lo asoció a la economía estadounidense, diciendo que este proceso tan solo iba a dañar los mercados bursátiles del país. Además de eso, bueno, lo dice justo en una jornada en la que conocemos resultados de empleo aquí en Estados Unidos y siguen estando en sus niveles más altos de la historia. Aparte de todo esto, también la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, se manifestó y justo ella había solicitado anteriormente a los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, donde se aprobó esta regulación para el juicio político, les pidió que formalizaran
esta investigación de juicio político. Bien, pues ahora que se ha dado esa votación, ahora que se ha formalizado, la portavoz de la Casa Blanca dice que este tipo de regulación es ilegítimo, dice que no es justo y además dice que no van a aceptarlo en ningún momento, por lo cual deducimos que desde aquí, desde la Casa Blanca, no van a cambiar las cosas y van a seguir sin cooperar con la Cámara de Representantes en esta investigación. Hasta el momento no han colaborado con los documentos que se le han solicitado para la pesquisa y tampoco han facilitado a los testigos que se han citado para justificar en las comisiones, para testificar en las comisiones de esta Cámara. Todo apunta a que la situación va a seguir de esta misma forma. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, participó en un programa televisivo anoche, justo después de esta votación, y allí mismo expresó su preocupación por Estados Unidos. Dijo que nadie quiere la destitución de un presidente, pero que los hechos son graves y no pueden hacer nada más que lo que están haciendo en estos momentos. Hasta aquí la información desde la Casa Blanca. Devuelvo, Natalia, la conexión al Centro Internacional de Noticias. Gracias a todos por su sintonía y aquí